Bueno, estamos de regreso esta mañana con la disculpa de Vanessa Romero, que no estará por acá esta mañana, tuvo un contratiempo, así que bueno, pues anunció más temprano que no podía estar aquí. Estamos a la espera de que la próxima semana podamos estar con Vanessa para escuchar su análisis de los temas que están siendo importantes en el país. Bueno, a las 9:50, tiempo del centro de la República, Denise Dresser, doctora. Buenos días, Denise, gracias por estar aquí esta mañana. Hola, buenos días. Saludos desde Morelia, del Festival Internacional de Cine, que es uno de los grandes eventos anuales en este país. ¿Estás en Morelia para eso? Mira nada más, qué maravilla. Qué envidia me das, ¿eh? Saludos a Morelia. Y lamento que no esté Vanessa, porque creo que es importante debatir algo que me parece y también subrayar la anormalidad de lo que estamos viviendo y presenciando como país. Una vorágine de reformas constitucionales diseñadas con prisa, promovidas sin debate amplio y de cara a los ciudadanos, redactadas de forma desasiada por un partido gobierno que está abusando de una mayoría calificada y, como lo sabemos, obtenida de manera tramposa, para hacer cambios de enorme envergadura que afectarán nuestros derechos y el papel del Poder Judicial a futuro. Es como si todo el proceso legislativo y todo el Congreso estuviera dominado, secuestrado por Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes están redactando reformas constitucionales sobre la marcha sin entender las implicaciones de lo que proponen o buscan aprobar, o quizá las entienden demasiado bien. Y el resto del partido, Morena, se pliega sin saber siquiera lo que está votando, sin deliberación democrática, sin rigor normativo, sin técnica legislativa. Lo demostró la diputada morenista Antares Vázquez cuando negó que entre los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte ahora es necesario obtener 5 cartas de vecinos. Ahí está en la ley lo que aprobaron, incluyendo el requisito de 5 cartas de vecinos. La pregunta que yo hago para el auditorio y para mí misma y para ti, Carmen, es si Claudia Sheinbaum está al tanto de lo que estos dos hombres aprueban, porque cada nueva propuesta al vapor va en contra de lo que apenas la semana pasada intentó hacer en el CEO Dialogue que organizó Marcelo Ebrard entre empresarios. El objetivo era calmar las aguas, tratar de recuperar la confianza sacudida entre inversionistas y ofrecer algún viso de certidumbre. Y todo eso se pone en jaque cuando amanecemos todos los días con reformas que van y vienen, transitorios a la ley redactados y luego eliminados, un partido verde que primero anuncia que no acompaña la llamada doctrina de supremacía constitucional para después recular. Y todo esto justificado no con argumentos, sino con consignas de ganamos con 36 millones de votos, o el Poder Judicial es corrupto, o son los jueces los que están provocando la crisis constitucional. Cuando en realidad detrás de la retórica oficialista se asoma el objetivo y no es cumplir con la voluntad de una parte del pueblo o hacer más funcional la justicia para los más vulnerables. Lo que busca el partido en el gobierno es el control político absoluto de todo, incluyendo al Poder Judicial, para que quede en sus manos. Y con cada nueva iniciativa el gobierno está mandando un mensaje. Nadie puede impugnar lo que hacen. Ni los jueces, aunque les violen sus derechos laborales, ni la Suprema Corte, aunque las reformas de tiempos recientes anulen su papel, anulen la división de poderes, anulen el federalismo o incluso incumplan compromisos contraídos en tratados internacionales. Nadie puede estar en desacuerdo porque en automático está en contra del pueblo, definido como quienes apoyan al partido en el poder, aunque millones de mexicanos no lo hagan. El mensaje que manda el gobierno es: nadie puede apelar a derechos humanos o principios fundamentales contenidos en la Constitución, porque ahora Morena decide qué partes le convienen de la Constitución.
Y nadie puede interponer acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales o amparos, aunque Morena apruebe reformas violando derechos humanos o derechos políticos o el proceso legislativo sin quórum vía pactos con criminales como Yunes. Nadie puede quejarse aunque pisoteen sus derechos y libertades. Y Adán Augusto López y Ricardo Monreal están repitiendo el viejo refrán de Felipe Calderón, Carmen: haiga sido como haiga sido, y se callan. Estamos a la merced en realidad de ¿Y dos se callan? Oye, esta frase está muy ruda, ¿no? ¿Y se callan? Pues a ver, ¿cómo? Y se callan porque ve cómo se han... ¿Por qué lo digo yo? ¿O cómo? Está horrible lo que dices, Denise. A ver, ¿alguien piensa que ha habido deliberación democrática detrás de esto? Lo que están haciendo es pasar reformas al vapor sin ni siquiera haberlas discutido de manera amplia, sin que haya un debate que incorpore a los principales expertos legales de este país, sin tomar en consideración el amicus curiae organizado, enviado por Gargarella, en el que participaron 50 juristas de talla internacional. Y como dice Alfredo Lecona, Ricardo Monreal y Adán Augusto López están actuando como bomberos piromaníacos. Crean un incendio, bomberos piromaníacos, uy. Sí, y después se vanaglorian de apagarlo. Como nos enteramos ayer, dimos un suspiro de alivio al ver que no iban a modificar el artículo 1 constitucional. Esa modificación rompía con el llamado control de convencionalidad. Me imagino que ya lo han discutido a lo largo de la semana en este programa. La reforma constitucional enorme del 2011 abrió un universo de derechos. Lo que hizo fue colocar a las convenciones internacionales, los tratados internacionales, en toda una serie de derechos que muchas veces en México ni siquiera están legislados o protegidos. Colocar a la Constitución a la par de esas convenciones. Entonces, cualquier mexicano al que le violaban sus derechos, y Katia de Artigues me dio un magnífico ejemplo de una chica indígena con síndrome de Down que no cabía en el sistema escolar indígena porque tenía síndrome de Down y no cabía en la escuela pública, digamos, normal, la escuela pública convencional porque era indígena. Y lo que hizo fue un amparo que llegó hasta la Suprema Corte y que protegió su derecho a la educación. Iban a anular las 11 palabras de ese artículo que nos abrieron en aquel momento un universo de derechos que permitieron, por ejemplo, proteger derechos como el aborto, proteger la libertad de expresión, derechos que no están lo suficientemente regulados o protegidos en México. Hubo, pues como todos lo vimos, una oposición muy grande en las redes sociales y anunciaron de pronto que ya no iban a modificar ese artículo. Los demás básicamente quedan como estaban. Entonces, incendiaron al país con la reforma artículo 1 y luego se vanagloriaron de haberlo quitado. Exacto. Y celebraron muchos incluso que qué sensibilidad de Ricardo Monreal y Adán Augusto López haber quitado esto que nos iba a sacar del sistema interamericano. Que ellos nos pusieron. Exactamente, que ellos mismos pusieron, y a eso me refiero con bomberos piromaníacos. Y me llamó la atención que en esta semana fuera objeto de mucha cobertura de la prensa lo que ocurrió en la Universidad de Harvard, donde hubo un evento sobre la reforma judicial. Y el ministro de la Suprema Corte, Ortiz Mena, mencionó lo que se requiere, los requisitos contenidos ahora en la reforma judicial para ser ministro de la Suprema Corte, que entrañan 5 años de haber practicado derecho, tener un promedio por encima de 8 y tener 5 cartas de vecinos o personas que validen que puedas ocupar ese puesto, que tengas la idoneidad para ocupar ese puesto. Y muchos en el panel y en el público se rieron, y la reacción de la presidenta
fue inmediatamente decir que nadie podía burlarse del pueblo, de la nación, cuando en realidad la burla, la sorna o la incredulidad internacional con la que se mira lo que está sucediendo, no es una burla a los mexicanos, ni al pueblo de México, ni al país. Alrededor del mundo y seguramente en la propia Universidad de Berkeley, en donde estudió Claudia Sheinbaum, están mirando con consternación una reforma judicial donde esos son los requisitos y donde muchos piensan que el pueblo va a votar por estos ministros y esto es democrático, sin ver lo que está sucediendo dentro del propio Congreso, donde los comités de evaluación de los candidatos van a estar designados por Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Hace años, recordarás, Carmen, y el auditorio, hubo un movimiento de la sociedad civil que se llamó Sin Cuotas y Sin Cuates, donde muchos estábamos en desacuerdo con la forma cupular en la que se elegía antes de esta reforma a los ministros de la Corte y proponíamos un proceso mucho más amplio, más deliberativo, con participación de la sociedad civil. Ese movimiento no prosperó. Y qué triste ver ahora que el partido en el poder recrea el sistema de cuotas y cuates, solo que con sus cuotas y con sus cuates. Y quienes nos están escuchando, ojalá entiendan lo peligroso de la doctrina de la supremacía constitucional, que le da todo el poder al partido en el gobierno, sin que el Poder Judicial y sin que la Suprema Corte puedan contener cualquier arbitrariedad convertida en ley por el partido mayoritario. Imaginen ese andamiaje en manos de un político de derecha. E imaginen qué les pasará a ustedes si el gobierno les viola un derecho y no tienen a quién apelar, van a quedar indefensos. Pensaba yo en un ejemplo que pudiera resultar muy ilustrativo para gran parte de quienes nos están escuchando. Imagina que tú te jubilas, vas al IMSS o al ISSSTE donde está cotizada tu pensión y el IMSS o el ISSSTE te dicen, te damos tanto porque solo cotizaste tantas semanas, pero tú sabes que están equivocados. ¿A qué autoridad apelas si ya no puedes meter un amparo y que ese amparo eventualmente llegue a la Suprema Corte y que defiendan tus derechos laborales? Vamos a quedar como ciudadanos indefensos frente a un gobierno que quiere gobernar sin ataduras, sin controles, sin amparos y sin límites, Carmen. Saludos a Morelia, que se encuentra ya en el Festival Internacional de Morelia, que es una maravilla. Y bueno, pues nos detenemos, Denise, con lo que propones ahora abordar, que tiene que ver con Chiapas. ¿Qué estás viendo en este estado de la República Mexicana donde ocurren tantas cosas? ¿Qué ves ahí? Yo había propuesto hablar sobre Chiapas simplemente por la ingobernabilidad que se vive ahí, el asesinato reciente del sacerdote y el hecho de que parece no existir gobierno en un estado tan fundamental para México y en el cual se vive una crisis humanitaria, una crisis de desplazados y un gobernador ausente que al parecer no tiene la capacidad de asegurar un mínimo de paz, de seguridad, de confianza en su propio estado. Pero Carmen, quisiera más bien centrarme en un tema que hoy reporta Reforma, sobre un operativo militar llevado a cabo en Culiacán, donde intentan detener a alguien que la Guardia Nacional percibe como sospechoso y van detrás de él. Va en su camioneta, se llama Adrián, este muchacho. La Guardia Nacional justifica lo que hizo diciendo que transportaba a hombres armados, pero resulta ser que un video captado y diseminado por la defensa de este muchacho revela lo que en realidad pasó, que fue que la Guardia Nacional le disparó a la camioneta, provocó que chocara la camioneta, vieron que Adrián todavía estaba vivo y las cámaras captan a un miembro de la Guardia Nacional diciendo mátalo, mátalo. Y en ese momento se dan cuenta de que los están grabando
y lo que hacen es sacarlo de la camioneta y después presentarlo como un herido en lugar de alguien que había participado que era culpable, como lo habían presentado inicialmente. Y el juez, ante la violación absoluta del debido proceso, se ve obligado a dejarlo en libertad, aunque no sepamos si en realidad era cierto lo de que llevaba armas u hombres dentro de la camioneta. Al parecer era mentira. Pero esto es lo que está sucediendo continuamente en México, bajo una militarización en la cual el comportamiento de hombres entrenados para matar, hombres que llevan armas con las que agreden a civiles en lugar de detenerlos como haría un policía civil, y que luego intentan alterar la escena del crimen, me recordó mucho a lo que sucedió hace más de 10 años con Jorge y Javier, los estudiantes del TEC de Monterrey, y seguramente el público también recuerda esto, que las Fuerzas Armadas los confunden o dicen que eran responsables de violencia y de ser miembros de una banda criminal, los persiguen, entran incluso a las instalaciones del TEC de Monterrey y los ejecutan. Los ejecutan de manera abierta, brutal, y solo nos enteramos después por el magnífico documental que hace Alberto Arnaut sobre el tema, y también porque las cámaras captan cómo regresan las Fuerzas Armadas a asegurar de que estén muertos para que no haya testigos. En su momento, Felipe Calderón dijo que eran sicarios y tuvo que desdecirse, e incluso 10 años después no hubo justicia para Jorge y Javier, y seguimos en esta impunidad rampante frente a casos en los cuales la Guardia Nacional o miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército, cometen crímenes de esta naturaleza, y porque no son juzgados en juicios civiles, y porque se justifica la militarización, y porque la respuesta oficial siempre es la misma: estamos investigando, no habrá impunidad, o incluso como lo dijo Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, no habrá impunidad, pero los casos son distintos cuando agreden a las Fuerzas Armadas. Aquí nadie agredió a la Guardia Nacional agredió a Adrián y después pensó en matarlo, y solo se dio cuenta de que no podía hacerlo porque había una cámara grabando. Me parece gravísimo, Carmen, y creo que subraya los peligros que muchas organizaciones, expertos en seguridad, en temas de militarización, llevan alertando desde hace 17 años. La militarización no es la solución para los problemas de inseguridad que padece el país, Carmen. Pues ahí está, sí, esto que Reforma reveló el día de hoy en su primera plana. Efectivamente es muy delicado esta pues inminencia de que este individuo fuera matado. Pues se interrumpió porque efectivamente se dio cuenta alguno de los militares de que estaba siendo grabado por esa cámara. Pero de no haber sido así, pues uno intuye que este ciudadano hubiera muerto de esta manera. Absolutamente. Mátalo, es lo que dicen, para que no quedara evidencia del crimen cometido por los miembros de la Guardia Nacional. Y muchos justifican esto diciendo, pero es que ahora la presidenta es civil, hay controles civiles, se les da la orden, es una manzana podrida, son un par de manzanas podridas, cuando el problema y el tema más bien es estructural y deberíamos estarlo analizando y debatiendo de esa manera, Carmen. Ni más ni menos. Pues Denise Dresser, doctora, gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Gracias por estar aquí.